Continuación, dejo con ustedes a Óscar Parrilli, abogado, senador de la Nación Argentina por la provincia de Neuquén, presidente del Instituto Patria. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, al autor del libro, a César, mi saludo muy especial. También a Telma, que la he escuchado con atención, como a Larisa, la verdad que ha sido muy clara sus exposiciones. Y bueno, también mi agradecimiento a José por esta invitación. Y también a dos compatriotas que están presentes, Ariel y Fernanda Vallejos, también mis saludos en este día. La verdad que recién cuando escuchaba tanto a Telma como a Larisa, creo que este libro de César no es un hecho aislado. No es que nos está contando lo que ocurrió en Bolivia en el golpe de Estado que ocurrió hace ya casi 2 años, ¿no? Creo que fue el 2019. Sino básicamente lo que nos debe llevar a la reflexión este libro es qué es lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos 20 años, desde el inicio de este siglo. Cuando uno ve la historia de nuestros pueblos, de toda América Latina, los 200 años que comenzamos a festejar con Haití en 1809 y en 2009 y después con la Argentina en 2010, y bueno, todos los bicentenarios que se están dando de la independencia de nuestros pueblos, y miramos la historia, yo creo que hasta el iniciado este siglo, los primeros años del siglo XXI, del año 2000, nunca se vivió en estos 200 años de independencia un proceso tan intenso, tan fructífero y fundamentalmente tan contemporáneo como el que se dio con los gobiernos que asumió en el año 1999, un poquito años antes de terminar el siglo XX, Hugo Chávez, que después Lula en Brasil, Néstor Kirchner en la Argentina, Tabaré en Uruguay, luego Evo, Mel Zelaya, Leonel Fernández, Ortega, Correa. Y cuando uno mira el año 2000, para tomar una cifra, un momento, 2008, la verdad que yo creo que en los 200 años de historia no hubo un proceso de una integración tan grande y fundamentalmente de gobiernos que se parecieron, como dijo en alguna oportunidad Cristina Fernández de Kirchner, de gobiernos que se parecieran tantos a sus pueblos y que más allá de las características y las particularidades de cada uno, tenían todos ellos signos que los unían. Primero, la concepción de la unidad latinoamericana, que cada uno de nuestros pueblos pertenece a la patria grande que soñó Bolívar. En segundo lugar, una idea de integración y de trabajo en conjunto de los gobiernos para mejorar la calidad de vida de sus pueblos. Me parece que esto fue otro dato también muy importante. Lo tercero fue que efectivamente gobernaron para las mayorías populares, corrigieron muchas desigualdades de pobreza, de marginación, de avances científicos, tecnológicos, bueno, todo lo que conocemos y sabemos que ocurrió a lo largo de estos años en estos gobiernos. Y por otro lado también una fuerte autodeterminación, gobiernos que consideraban que el mandato popular que el pueblo les había dado tenían que resguardarlo, tenían que protegerlo, y que fundamentalmente el objetivo de estos gobiernos era gobernar con autonomía, con soberanía, y teniendo como norte siempre la mejora de la calidad de vida de sus pueblos. Todo esto es lo que vivimos en los primeros años de este siglo XXI. Pero ¿qué ocurría del otro lado? Bueno, del otro lado, acá Telma habló y yo creo que Rafael Correa fue uno de los primeros que mencionó el nombre del operativo Cóndor 2, rememorando aquellos operativos de la década del 70 cuando
los gobiernos democráticos que existían en ese momento fueron derrocados por golpes populares que tenían una denominación común, que era su dependencia con Estados Unidos, con el Departamento de Estado, la Escuela de las Américas, la represión a los movimientos populares, la subordinación a las políticas de Estados Unidos, una política económica absolutamente liberal en beneficio de los grupos concentrados de la economía, en desmedro del pueblo. Bueno, y se dio eso, que fue ese plan Cóndor I, que fue preparar a todos los ejércitos y las fuerzas armadas de los países para que fueran en contra de los gobiernos que representaban a sus pueblos. Y se transformaron en fuerzas militares de ocupación, en represoras de sus propios pueblos. Y luego vino la vuelta a la democracia, que ya todos conocemos a partir de la década del 80, básicamente, y el proceso, digamos, más rico, más intenso, se dio precisamente desde el año 2000 en adelante con la llegada de los que he mencionado. Pero del otro lado de esos intereses no se quedaron con los brazos cruzados. Entonces yo creo que hoy esto que denuncia el libro de César, el golpe de Estado en Bolivia y la participación de la OEA, que es decir, la participación del gobierno de los Estados Unidos directamente en este golpe militar, no hay que analizarlo simplemente como un hecho que ocurrió en Bolivia. En realidad esto formó parte, no sé si un nuevo Plan Cóndor, pero una continuación de las políticas que se dieron en la década del 80 para Latinoamérica y que llevaron, como mencionó Larisa, comenzando por el intento de golpe que tuvo Hugo Chávez, ustedes recordarán, en el año 2002, frustrado. Después también un intento de golpe que hicieron con Correa, también frustrado. Con Ortega, también frustrados. Y hubo golpes exitosos, como fue el de Honduras, cuando también lo sacaron el ejército hondureño, lo destituyó de su cargo a Mel Zelaya, o lo que ocurrió en Paraguay con Fernando Lugo, lo que después ocurrió en Brasil con Dilma, que si bien no fueron los militares, pero fue claramente un golpe de Estado, que algunos le llaman golpe institucional, y la proscripción de Lula, obviamente. Las dos cosas iban unidas una con la otra. Y bueno, y finalmente ya con toda su crudeza y con una, digamos, explícito como fue el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Con un supuesto fraude, con un supuesto anormalidad que habría ocurrido en las elecciones con el claro triunfo de Evo Morales a la presidencia. Entonces, yo creo que este libro y este relato tenemos que marcarlo dentro de este proceso y tener claro que nunca hubo una suspensión de esas políticas que llevó adelante Estados Unidos y los grupos económicos y sus aliados locales con respecto a Latinoamérica. Siempre hicieron lo mismo, intentaron torcer la mano de los gobiernos que defendían los intereses populares y si no destituirlos. Entonces, yo no sé si fue un nuevo Plan Cóndor o la continuación de ese Plan Cóndor. Y lo que tenemos que prepararnos también, a la vez que aprender de este libro y de lo que nos enseña allí, cómo fue lo que hicieron en Bolivia, la crudeza y la violencia que utilizaron, es prepararnos y pensar cuáles son las próximas acciones que puedan llevar adelante. Y yo creo que en esto la pandemia mundial les ha venido como anillo al dedo a estos intereses, porque sin duda la sociedad que va a resultar después de esta pandemia va a ser más desigual, más injusta, y de alguna manera vamos a tener una sociedad mundial con pueblos más desiguales y con dentro de los pueblos mayor desigualdad social entre los distintos sectores sociales de los pueblos. Por eso que yo creo que nos tiene que servir este libro para darle este contexto. No fue un caso aislado el de Bolivia. Aprendamos de lo que nos cuenta allí César, como la crudeza y la violencia que tuvo el golpe de Estado en Bolivia y fundamentalmente
pensemos todos los que estamos de este lado de la defensa de los intereses de nuestros pueblos, qué es lo que tenemos que hacer para que no nos vuelva a ocurrir cosas de ese tipo. Estamos viendo que Latinoamérica, con la vuelta de AMLO, López Obrador en México, con la vuelta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la Argentina, con el triunfo de Bolivia, con el casi triunfo en Ecuador, con el triunfo de Pedro Castillo en Perú, con lo que seguramente va a ocurrir en Chile y en Colombia, vamos a tener en los próximos años gobiernos muy parecidos y muy similares a aquellos que se dieron en los primeros años de este siglo XXI. Y nosotros lo que tenemos que comprometernos y trabajar es para solidificar las relaciones entre ellos y fundamentalmente para evitar que cosas iguales o parecidas a las que ocurrieron en Bolivia o en los países que he mencionado vuelvan a ocurrir. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por escucharme, por haberme invitado y, bueno, no quiero mentir, pero aún no he leído el libro, pero ya un poco lo conozco por todas las referencias y desde ya que lo voy a leer con mucha atención y con mucho interés, porque creo que nos va a dejar enseñanzas a todos que nos tienen que ser útil para defender esta nueva América que se está instalando en todo nuestro continente. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.